Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Somos Noticias, jueves caluroso en todo el AMBA y vamos a estar durante media hora repasando la información más importante del día, lo que tenés que saber sí o sí. Y si les parece, ya mismo vamos a repasar cuáles son los temas de hoy, los destacados en este jueves en Somos Noticias. Y hay que hablar de lo que sucedió en Villa Urquiza, donde hubo un macabro hallazgo. Encontraron a una mujer asesinada en su departamento hace al menos 7 meses. En momentos nos metemos con todos los detalles de este caso. Seguimos repasando cuáles son los títulos de hoy y hay repercusiones, claro, después del discurso que hizo Javier Milei en el Foro Económico de Davos, librando una batalla cultural. Muchos políticos de la Argentina salieron a responderle. Y por último, hoy en Somos Noticias hay que hablar de economía y hay que hablar del consumo que en 2024 marcó a la baja. En los supermercados cayó un 14% y vamos a ver las estadísticas. Y antes de arrancar con las noticias de hoy, vamos a contarles cómo va a estar el clima. Hoy calorón realmente todo el día en el AMBA. Mañana viernes bajan apenas unos graditos la temperatura. 25 la mínima, 32 la máxima. Va a haber algunas lluvias durante la tarde-noche. El sábado 21 la mínima, 30 la máxima. Y el domingo 20 la mínima, 29 la máxima. Y atención, es uno de los temas del día y hablamos de un macabro hallazgo en Villa Urquiza. Encontraron en un edificio de Nogoyá al 2700 el cuerpo de una mujer de 70 años. Había sido asesinada hace al menos 7 meses. Por el hecho, la policía de la ciudad detuvo a su sobrino, identificado como Germán Balma, es sargento primero de la Policía Federal. ¿Y cómo se enteró la policía? Bueno, en principio fue después de un llamado al 911 de un vecino que alertó del crimen a la fuerza porteña, y una vez que llegaron al lugar, sobre el edificio, notaron que la víctima presentaba una herida en la cabeza con una gran cantidad de sangre. Estaba golpeada también la mujer. Los vecinos que evitaron que el efectivo de la policía se fugara después de que una empleada doméstica lo señalara como el presunto autor del crimen. La mujer fue identificada como Lucía Martínez. Información que se seguirá desarrollando. Mientras tanto, les contamos que el hombre detenido es su sobrino. Bien, cambiemos de tema y hoy un jueves que estuvo realmente marcado por las altas temperaturas en el AMBA. Y antes de ver los testimonios de cómo se estuvieron cuidando nuestros vecinos, vamos a darles algunas señales de alerta a lo que tenés que estar atento para evitar sufrir un golpe de calor con estas temperaturas que mañana bajan un poquito, 2 grados baja la temperatura, pero lo más probable es que tengamos más olas de calor este año. Así que acá los signos de alerta, los síntomas que tenés que estar atento. En primer lugar, lengua seca, orina concentrada, dolor de cabeza, desgano, confusión mental, mareos y náuseas, piel seca y caliente y ritmo cardíaco acelerado. Estos son síntomas a los que tenés que estar especialmente atento cuando hablamos de personas mayores y también de niños, porque a veces con todo lo que genera el calor, los síntomas como la confusión mental, los mareos y las náuseas no logran expresar qué es lo que les está sucediendo. Entonces ahí es donde vos tenés que estar atento y fijarte si presentan alguno de estos síntomas. Entonces, si tenemos más información en la próxima plaquita y algunas recomendaciones. Principalmente evitar estar al sol entre las 11 y las 17 horas, es el horario donde más fuerte pega. Usar siempre protector solar y reponerlo también cada 2 horas. Mantenerse en ambientes frescos. Beber líquidos todo el día, aunque no tenga sed. Eso es muy importante repetírselo siempre a los adultos mayores que a veces piensan que como no tienen sed deben estar bien hidratados. Lo cierto es que no. Cuando ya llegas al sentimiento, a la sensación de tener sed, es porque estás deshidratado. Comer liviano, principalmente frutas y verduras, y no tomar alcohol, que deshidrata. Esas algunas recomendaciones, pero salimos a las calles en este día tan caluroso. Hablamos con los porteños y les preguntamos cómo se cuidaron del calor. Combatiendo el calor acá en familia, mucha agua fresca. Sí, nosotros somos de La Rioja, allá hace mucho calor. ¿Estás acostumbrada? Comparame esos calores, el calor de La Rioja con el de Buenos Aires.
Y por ejemplo en La Rioja es muy seco el calor, pero acá mucha humedad, pero sí hemos notado que necesitamos mucha agua todo el tiempo. O sea, en verano en La Rioja tenés temperaturas de ¿cuánto? Y por ejemplo, el miércoles pasado 47 grados, sensación térmica, unos 50, hubo mucha gente que cayó al hospital, era como que la guardia había colapsado por esto de los golpes de calor, los niños, entonces como que mandaron una alerta, ¿cierto?, con varias precauciones por el tema de esto del calor. No, y bueno, el calor está en todos lados. Desgraciadamente hay que bancársela, no queda otra. En la ciudad se siente más que en otros lugares. Sí, porque acá la ciudad es mucho más caluroso. En la provincia no, porque es más secos. Acá hay mucha humedad. Sí, sí, hace mucho calor, la verdad que está bastante caluroso. Estamos en la plaza. Cuesta entretenerlos con el calor porque al aire libre es más difícil hacer actividades. Sí, ahora justamente vinimos para llevarlo al Parque Centenario. Somos de Moreno, vinimos acá, lo llevamos al médico a él y ahora vamos a pasear, pero bueno, en la sombra, ¿no? ¿Tienen calor? ¿La pasan mal con el calor o les gusta? La pasa mal. ¿Estás contento en las vacaciones? ¿Vos estás contenta? Sí. Aunque haga mucho calor, por lo menos no tenemos que ir al jardín y eso, ¿no? Sí. Sí, hay que sacar a los perros ahora en este clima caluroso, igual hidratación, alimentación para los perros también es esencial y bueno, hay que paseen. Y nada, tomando un yogur fresco, nada, Yogur fresquito, es verdad, acá a la mañana bajo de la sombra. bajo la sombra a la mañana. Ola de calor para hoy, veo los gorritos, todo. ¿De qué otra manera te cuidas del calor? Y bueno, mayormente tomando sombra, caminando por la sombra, ¿no? Sí. Y nada, ella igual. Salimos un poco o nos quedamos en casa a veces. Lo principal es hidratarse, es lo principal y bueno, sí, por ahí si te vas a algún lado, una playa, algo, el protector solar. Bueno, y en tu caso acá manteniéndola fría, ¿no? También eso cuesta. Sí, eso cuesta un montón, porque encima la tomás ahí nomás y ahí nomás se pone caliente. Las mascotas sufren igual, ¿no? Sí, igual creo que como dueña de mascotas también tienen que tener prioridades los espacios abiertos porque hay mucha intervención con los niños, porque están de vacaciones, entonces uno también tiene que respetar esa área. Vinimos por el tema de que estaba aburrida, ¿viste? Así que la traje un momento, se quería. Bueno, ese es un tema también, ¿no? El verano, los chicos, las vacaciones, hace mucho calor, pero bueno, un poquito también recreativo hay que buscar. Sí, y bueno, nada, intentamos cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos todos. Y hubo un lugar de la ciudad de Buenos Aires donde la ola de calor no se sintió. De hecho, había una temperatura de 8 grados bajo cero. Y estamos hablando de una fábrica de hielo de las poquitas que quedan ubicada en el corazón de Floresta. Mirá. En esta época del año, trabajar en una fábrica de hielo podría ser el lugar ideal. Con más de 4 décadas desde su reapertura, pero una tradición de más de un siglo, La Morocha sigue fabricando hielo en el corazón de Floresta. El hombre de la barra de hielo es un misterio, es un misterio. En el año 1913 arrancó la fábrica con la familia Casagrande. Estuvieron muchos años, después hace más o menos 40 años dejaron de producir, estuvo cerrada la fábrica, 10 años, y después la compré yo para hacer un garage. Y bueno, cuando empecé con el garage, por ahí la gente me seguía preguntando si vendía hielo, a lo cual obviamente yo decía que no. Y todavía tenían la referencia del antiguo local, de la antigua fábrica. Claro, estaba como el folclore de la fábrica de hielo. Y bueno, entonces, digamos, en un momento agarré, compré, o sea, me prestaron una heladera de rolito, esas como están haciendo en servicios, y de ahí empecé a vender bolsitas de 4 kilos, de a poco, y con el transcurso de los años, más o menos 10 años que estuve comprando y vendiendo hielo, después decidí empezar a fabricar. Mira, el proceso arranca con esta máquina, que es la que produce el hielo. Esta máquina, digamos, cada media hora hace todo el proceso, que es congelar los tubos de hielo y después desmoldarlos mediante el ingreso de gas caliente, que eso después hace con una cuchilla, lo corta y queda el tamaño que vos lo ves, digamos, en la bolsa. Después cae esta tolva y de esta tolva pasa a la máquina embolsadora, que esta máquina puede embolsar, digamos, con una lámina, que es la que ves allá, de film. Después conforma la bolsa, que pueden ser de 2 kilos, de 4 kilos o de 15 kilos según la necesidad que tengamos, ¿viste? Cada media hora sacás una tanda de, por ejemplo, 14 o 15 bolsas de 15 kilos. Generalmente son de lunes a viernes, son 8 horas que estamos con la máquina prendida. Tratamos que sea durante todo el año para ir guardando stock.
con lo cual vamos fabricando y vamos guardando cuando no hay venta, y cuando hay venta, bueno, vamos sacando de lo que ya hemos producido. Uno imagina que en verano es obviamente el momento en que mejor se vende, pero no es una cuestión solo estacional, todo el año se fabrica hielo. Exacto, todo el año se fabrica hielo y todo el año se vende hielo, nada más que en verano obviamente diciembre es el mes más fuerte. No fue este diciembre porque fue un poco frío, pero sí enero fue un mes que ahora hemos repuntado un poco con las ventas. Además nosotros tenemos también la fabricación de hielo seco, que además nos ayuda a tener otro ingreso durante todo el año, que es el dióxido de carbono comprimido, que lo usamos para las cadenas de fríos, por ejemplo mantener helados, llevar comidas congeladas, diferentes procesos de manutención de alimentos, medicamentos, un poco de todo. Así que tenemos esas dos nichos. Momento ahora de información económica y atención porque el consumo se desplomó en 2024 un 14% en supermercados y en comercios de autoservicio. Lo cierto es que también en diciembre del 2023, cuando lo comparamos con diciembre del 2024, la caída alcanzó el 18% y esto marcó el mayor descenso en una década. Tocó su punto más bajo desde junio del 2024 en diciembre. Tenemos información para compartir con ustedes, plaquitas donde están plasmados todos estos datos que compartió en este caso la consultora municipal Evolución, y aquí están los datos, fíjense. En supermercados entonces la caída que fue del 14%, autoservicios un número muy similar, 13,4%. ¿Y cuáles fueron los rubros más afectados durante el 2024 dentro de los supermercados y los autoservicios? Acá los tenemos, la lista, lo veníamos relevando ya durante el año, pero estos números lo terminan de confirmar. La caída que ha tenido bebidas con alcohol, que es de lo más caro, bueno, es donde más cayó el consumo, 19,6%. Higiene y cosmética, otro rubro que también tiene precios elevados por lo general por encima de la inflación, una caída del 17%, y bebidas sin alcohol 18,3% y limpieza del hogar 13,9%. Esos son los datos de esta consultora para el 2024 y también atención con el mes de diciembre del 24 que sufrió una caída del 18%. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora del índice de confianza del consumidor que alcanzó en enero el nivel más alto en 9 años. Mientras la economía va dando algunas señales tímidas de recuperación, la confianza del consumidor subió un 2,9% y alcanzó los 47 puntos, el nivel más alto desde noviembre del 2023 y constituyó el mayor índice para un enero de los últimos 9 años. Este cuarto aumento mensual consecutivo del índice de confianza del consumidor, que recordamos es elaborado para la Universidad Torcuato Di Tella y es a partir de un sondeo en 40 aglomerados urbanos de todo el país, volvió a tener la particularidad de que fue generalizado tanto a nivel regional como en los tres grandes subíndices del índice de confianza, que son la situación personal, la situación macroeconómica y decisiones de compra de bienes durables e inmuebles. Sigue mostrando entonces este índice la confianza de los argentinos en la gestión económica del gobierno. Cambiamos de tema ahora y vamos a hablar del transporte público porque arranca este jueves el sistema multipago en los colectivos porteños. Lo anunció ya Jorge Macri en una conferencia de prensa. Es un plan de movilidad, todo lo que anunció, que va a costar unos 700 millones a la ciudad, y así va a continuar también con la expansión de este sistema multipago dentro de la red de transporte porteña. Recordemos eso, esto es en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, este jueves entonces empieza a implementarse en las primeras líneas que circulan por la capital federal, y este sistema de multiplicidad de pagos, que desde fines de noviembre ya había alcanzado a 2 millones de viajes en el subte, ahora se extiende hacia los colectivos de la línea 44, una de las 31 líneas que fueron transferidas de la órbita de la nación hacia las autoridades porteñas. La mitad de la flota que opera la empresa tendrá incorporado el nuevo terminal de pago para abonar con celulares, tarjetas de débito o crédito de bancos y también con billeteras virtuales.
Llegó el Deporta, somos noticias y vamos a ver los temas más importantes del día en estos títulos, por supuesto. ¡Qué notición! Sí, porque ya arrancó el torneo de apertura. Recuerden que como tenemos 30 equipos, el nuevo campeonato, que es formato Copa de Liga, 2 zonas de 15, tendrá el nombre de los viejos torneos, Apertura y Clausura. Ya arrancó el torneo de apertura y para que se pongan en tema, por fecha va a haber un interzonal. Sí, no es fecha de clásico, interzonal. Zona A y zona B se cruzan. Fútbol argentino, no lo entenderías o tal vez sí, porque arranca y no frena hasta fin de año. Una pintita, sí, arrancó el Boca de Gago, es verdad. El año es largo y lo más importante es el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores. Pero hacer 5 goles en un debut de Copa Argentina me parece que empieza a moldear lo que quiere el entrenador. Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los refuerzos, Ander Herrera, jugó muy bien y puede ser esa pieza que empiece a unir a todo Boca. Como si esto fuera poco, en las próximas horas en Boca te dicen, no bajen a Paredes, porque vamos a hacer el último esfuerzo. Si una pintita suma a Paredes, bueno, estamos hablando de una gran pintura para este año. Y por supuesto arrancó la nueva era. Alpine ya presentó de manera oficial a Colapinto, que estuvo probando también el simulador. Y la especulación es muy grande. ¿Cuándo arranca? ¿Será para la sexta fecha allí en Miami? ¿Será antes? ¿Qué pasará con Duhan, que es el piloto que en realidad iba a correr? Bueno, muchas dudas. Lo cierto es que Colapinto tiene un contrato firmado por los próximos 5 años y más temprano que tarde va a volver a correr en la Fórmula 1. Así que hay expectativa, ahora tenemos que tener mucha paciencia. Momento ahora de información política en Somos Noticias y hubo muchas repercusiones durante el día de hoy al discurso que brindó Javier Milei esta mañana, cerca de las 6 de la mañana, en el Foro Económico de Davos. Un discurso donde aseguró el presidente que está liderando la batalla cultural junto a otros líderes de extrema derecha, entre los cuales mencionó, por supuesto, a Donald Trump, a Giorgia Meloni de Italia, mencionó también a Elon Musk, a quien nombró como su gran amigo. Criticó en múltiples ocasiones al feminismo, al ambientalismo, criticó a la propia Unión Europea, a las propias organizaciones mundiales como la que está él ahora. A la propia organización donde está dando este discurso la criticó, dijo que eran todos aliados del wokismo. El wokismo es este término que usa la derecha para referirse a las personas que defienden lo que es la ideología de género, por ejemplo, que defienden el cambio climático, todas las personas que creen que debe haber cierto respeto también para las identidades de género. Bueno, habló entonces de los woke, un discurso muy violento del presidente Javier Milei y también un discurso que no fue tan aclamado esta vez. El año pasado había sorprendido Milei, había varias personas en la audiencia. Esta vez se vio un público mucho menor que cuando terminó de hablar no aplaudieron tanto como el año pasado. Lo cierto es que los impactó, pero logró su cometido el presidente y es que hoy estuvieron todos los medios, no solamente de Argentina, hablando de él. Y dentro de la política argentina hubo varias personalidades que se manifestaron en contra de este discurso. Tenemos algunos tweets para compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a ver qué dijo Rodríguez Larreta. Y fíjense lo que decía, algo que ya viene repitiendo. Y dice, basta de violencia, las palabras importan. Insultar, humillar y amenazar a quienes piensan diferente nos alejan de la democracia y el pluralismo. Tenemos también un comunicado de Anabel Fernández Sagasti. Ella es senadora del bloque Unión por la Patria y decía, a ver si lo tenemos en pantalla. Bueno, ya lo vamos a encontrar, pero mientras les cuento lo que decía Fernández Sagasti, acá lo tenemos, fíjense. Bueno, es un largo texto, pero dentro de otras cosas dice: necesitan retroceder un siglo para que los avances de la sociedad sean descartados y así los fuertes, los superiores, puedan dominar y extraer las riquezas de los argentinos. La Argentina de 1910, que tanto aclama el presidente, se caracteriza por el extractivismo británico, altísimos niveles de pobreza, trabajo infantil, homosexualidad como crimen, mujeres sin derecho a voto, ni poder a ocupar cargos públicos, ni manejar su patrimonio. Ante esta declaración de Milei, solo la respuesta política y humanista es capaz de reconstruir una sociedad donde la dignidad sea la regla. Y por último, tenemos también un tuit de Karina Banfi, diputada radical. Acá lo tenemos.
Bastante clara, Banfi. Dice, la historia le va a exigir al presidente de la nación que se defina. O es un liberal que defiende el derecho de cada uno a sus opciones ideológicas y sexuales, o es un totalitario que amenaza con persecuciones y difama a los que disienten con él. La libertad es una sola siempre. Seguimos con las repercusiones que hubo después del discurso de Javier Milei en Davos, y quien salió a hablar también es Guillermo Francos, jefe de gabinete. Y Francos, bueno, trata de defender un poco el discurso de Milei, lo hizo en declaraciones ante Ernesto Tenenbaum, y cuando le preguntan qué es lo que opinaba, por ejemplo, de la homosexualidad que el presidente había criticado en su discurso, el ministro advirtió que a él le parecía bien, que cada uno puede vivir la vida como quiera, pero dice que no le parece bien cuando el Estado promueve, esto en sus palabras, esas situaciones de manera pública. Así se refiere a la identidad de género, a la homosexualidad, y dice, no creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas, que cada uno viva como quiera, pero que nadie les baje línea. Así lo definía Guillermo Francos. Lo cierto es que el Estado no promueve estas cosas, sino que lo que se ha tratado con distintas políticas de género estos años es tratar de demostrar que existen distintas maneras de vivir la sexualidad simplemente. Pero bueno, así lo definía Francos. Cambiemos de tema. Una buena noticia en este jueves, y es que en Dolores hubo un ganador que se llevó el premio mayor de la lotería, 2.700 millones de pesos. Mira, ganó el Kini 6 en la opción revancha con un premio de 2.700 millones de pesos. Me llamaron ayer por teléfono y yo no miro los números, miro cuando vengo al otro día a trabajar, y bueno, y ahí me enteré que había sido vendida en mi agencia. Todos me preguntan a ver quién es, si sé quién es, y cuánto plata van a haber agarrado, y que haya caído en buenas manos. Eso es lo que ¿Qué sería buenas manos cuando uno dice así, no? Y hay gente que la necesita en realidad. Salieron 2 premios del Kini 6, son 6 números, y salió acá y en Córdoba también salió el otro premio, pero no el revancha, sino otro. ¿Qué valor tiene la boleta? 1.600 pesos. ¿Qué haría con 2.700 millones de pesos? Y no sé, invertiría y regalaría a los familiares. Compartir. Compartir, exacto, porque es mucha. ¿Compartiría algo con alguien? Con mis hijos. Y después haría un viaje. Y a esta altura ya no muchas cosas no puedo hacer. ¿Cómo no? Tiene toda la vida por delante. No. Bueno, pero ¿qué es lo primero que se le ocurre si jugamos a que somos los ganadores? Iría a pescar nomás. No sé. ¿Qué es lo que primero se le ocurre? Pintar toda la casa. Bien. Empezar. Eso es una buena inversión. Obvio que sí. ¿Y después? No sé. ¿Le gusta viajar? ¿Qué le gusta? No, pero le daría a mis hijos también. Tengo 3, tengo 5 nietos. Ahí. Mi sueño es comprar una casa grande y hacer un asilo de ancianos. Eso es mi sueño. ¿De dónde viene ese sueño? No sé, es lo que yo siento. Eso es lo que yo haría. Bueno, hermoso es tu sueño. Sí, la verdad que sí. Bueno, 2.700 millones de pesos es lo que va a ganar este vecino de Dolores, pero no va a cobrar todo ese monto porque, por supuesto, el Arca ex AFIP impone algunos impuestos a este monto. Esto es de acuerdo a la ley 20.630. Y fíjense cómo se puede calcular cuánto le va a quedar. En principio hay que tomar el 90% del premio, que es 2.445.000 pesos. A eso se le aplica el 31% de impuestos, que serían 758 millones, y el monto neto final se va a ubicar en 1.959 millones de pesos. Eso es lo que le va a quedar entonces al ganador. Cambiemos de tema, y en esta época de verano, qué mejor que llevar a los chicos a una colonia cerquita del agua. Les presentamos ahora esta propuesta de San Fernando, una colonia náutica.
Los chicos están muy contentos. La colonia arrancó ya hace 6 años acá en el Polideportivo 3 de San Fernando y vienen chicos de las edades de 13 años a 17 años. Las actividades que se realizan dentro de la colonia náutica es clases de natación que tienen, de remo y de canotaje. El remo y canotaje lo practican acá en la laguna, salen al río Luján y después tienen las actividades en la pileta de kayak. El objetivo es que tengan los chicos el contacto primero con la naturaleza, que conozcan el delta, que no es nada fácil, y que puedan disfrutar del deporte y bueno, ir creciendo también en lo que es remo y canotaje. Vos salís acá al río, encima te enseñan a hacer, como te explico. Yo lo considero más como un deporte porque salís de tu casa y en vez de estar jugando a la computadora o a la Play como hacen muchos, puedes venir acá y disfrutar el río y tener más interacción con la gente. ¿Es complicado subirse al kayak, remar o enseguida se le agarra la mano? La primera vez al kayak, porque tenés que meter un pie e intentar sentarte, pero viste como acá te mueve el río, es medio complicado la primera vez, pero nosotros practicamos más que nada en la pileta, qué hacer si te das vuelta, cómo sacarle el agua al bote, cómo subirte también y nada. Y en bote remo no pasa nada porque lo frenan ahí al costado y se suben. Sí, a mí me encanta, es mi primer año de náutica. Los anteriores años estuve en Colonia de Campo y pileta. Me gusta esto porque podés disfrutar del río y de tirarse, ¿no? También. Yo siempre voy en kayak y yo aprendí bastante rápido. Y es muy lindo y lo recomiendo mucho. Bueno, nos estamos yendo, pero vamos a ver primero cómo va a estar el clima los próximos días. Mañana viernes 25 la mínima, 32 la máxima y se esperan algunas lluvias por la tarde y noche. Son lluvias aisladas, así que puede que llueva en algún barrio del AMBA y en otro no. El sábado 21 la mínima, 30 la máxima y el domingo 20 la mínima, 29 la máxima. Y ahora sí nos vamos, pero recuerden que nos reencontramos mañana, como siempre, a las 13 y a las 19 horas. Gracias por acompañarnos y que anden muy bien.